se está empezando a trabajar la destitución de Joe Biden. Así como lo escuchan, la mayoría republicana en la Cámara de Representantes de Estados Unidos busca iniciar una investigación sobre el proceso de destitución para el mandatario Joe Biden. Esto lo indica The Washington Post, citando a diferentes fuentes. El proceso habría sido ya lanzado por el incluso destituido presidente de la Cámara Baja, Kevin McCarthy. Los planes fueron revelados a los republicanos en una reunión a puerta cerrada por el líder adjunto de la mayoría en la Cámara de Representantes, Tom Emmer, según señala la publicación de este medio. En sus palabras, la Cámara Baja probablemente tendrá que votar para la aprobación formal de una investigación para destituir a Joe Biden en las próximas semanas. Acaba de salir al frente el Ministerio de Defensa chino a afirmar que Taiwán es una isla explosiva, así como lo están escuchando. Básicamente, esto lo ha dicho el portavoz del Ministerio de Defensa chino, Wu Qiang. De manera literal, ha dicho que la isla de Taiwán se está transformando en un arsenal de armas y que esto la vuelve una isla explosiva. El vocero ha agregado que la seguridad de Taiwán depende del desarrollo pacífico de las relaciones entre las dos costas del estrecho de Taiwán e indicó que es poco fiable confiar en una gran cantidad de armas estadounidenses, haciendo alusión al envío masivo de armamento que Estados Unidos ha empezado a entregarle. En este caso, el Ejército Popular de Liberación chino, según ha dicho el propio portavoz, está listo para atacar y para defender enérgicamente la soberanía estatal y territorial. Lo que dice él mismo es que se busca mantener la paz y la estabilidad en el estrecho de Taiwán, pero lo van a hacer con las armas y precisamente contra las armas de Occidente y sobre todo de Estados Unidos. Washington reconoce que ahora no apoya un alto al fuego permanente en Gaza. Así como lo escuchan, John Kirby, portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, ha salido al frente a decir que Estados Unidos ya no está apoyando la idea de un cese al fuego permanente en la franja de Gaza. Esto a pocas horas de que vaya a terminar la tregua temporal humanitaria que había sido acordada entre Israel y Hamás y que más o menos había sido amplificada. Pero ahora, ¿por qué sale Washington a decir que ellos no apoyan el alto al fuego, si esto es completamente diferente a lo que dijo no hace mucho el propio Joe Biden? En una rueda de prensa realizada el día de hoy, Kirby ha afirmado que, en este momento, apoyan las pausas humanitarias. Sí, esto es una tregua, pero no el fin del conflicto. Ellos dicen entonces que no apoyan el alto al fuego permanente. Kirby, de hecho, ha aclarado que Washington apoya prórrogas adicionales de la pausa humanitaria en curso, que se encuentra actualmente en el 7º día. Sin embargo, ha afirmado que Estados Unidos no apoya el alto al fuego permanente porque, según dice el país, dejaría a Hamás como una amenaza para Israel. Y en este caso entonces, aparentemente Estados Unidos quiere hacer lo que ha dicho Benjamín Netanyahu, terminar con Hamás de la faz de la tierra. La designada canciller del gobierno de Javier Milei, Diana Mondino, acaba de afirmar que Argentina no va a ingresar al grupo de los BRICS en enero próximo. Esto, según como ya más o menos algunos empezaban a decir que siempre sí o que siempre no. En sus palabras, lo curioso es que dice el país no está en condiciones para hacerlo por falta de dinero. Básicamente ella dice entonces que entienden que fueron invitados a participar en el grupo de los BRICS, pero no se ha aceptado de manera formal. Para ingresar hay que hacer un aporte de capital y Argentina no está en condiciones de hacerlo. Ha terminado confirmando la futura funcionaria en diálogo con la prensa antes de ingresar a un evento en la sede de la Unión Industrial de Argentina en Buenos Aires. En este caso entonces, algunos han empezado a preguntarse si realmente es así, si realmente Argentina no se puede unir al grupo de los BRICS porque no tienen dinero o por el contrario, porque hay algún tipo de presión por parte de Estados Unidos, sobre todo tomando en cuenta que Javier Milei no hace mucho viajó a territorio estadounidense y no solo se reunió con el Fondo Monetario Internacional, sino también con diferentes ejecutivos y altos cargos del gobierno de Joe Biden. A pesar de todo lo que dice Estados Unidos con respecto a que siguen apoyando a la administración de Israel, incluso si no se sigue con la tregua, es decir, que siguen apoyando el conflicto armado, ahora la situación está cambiando con respecto a otras zonas dentro del territorio palestino en la cual Estados Unidos no está tan de acuerdo en la forma en la que está trabajando Israel. Y es que Estados Unidos le acaba de expresar a Tel Aviv su preocupación sobre los asentamientos israelíes en Cisjordania.
Así como lo escuchan, el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, ha dicho que le planteó a los dirigentes de Israel una cuestión de, en este caso, la violencia de los colonos extremistas y las recientes propuestas del Estado hebreo para ampliar los asentamientos ilegales en Cisjordania. Es decir, que Israel ya no solamente se quiere quedar con la Franja de Gaza, sino que quiere avanzar sobre Cisjordania. En este caso, el secretario de Estado de Estados Unidos ha salido al frente a decir que está expresando la preocupación que tiene con respecto a las medidas que podrían todavía aumentar las tensiones en Cisjordania, porque esto ya no solamente sería en la Franja de Gaza, y se puede desatar un ambiente armado inesperado y sin precedentes. Lo que está diciendo Antony Blinken es que esto no le conviene al gobierno de Israel, pero no en una amenaza de Estados Unidos hacia Israel, sino por lo que le puede suceder a Israel por este tipo de acciones. Israel acaba de salir al frente a acusar al grupo palestino Hamas de haber vulnerado la tregua y ha decidido reanudar sus operaciones bélicas en Gaza, es decir, que se reanuda la guerra. Y sí, las fuerzas de defensa de Israel han acusado a Hamas de vulnerar entonces la tregua y han decidido que se anuncia de manera oficial que se reanudan las operaciones bélicas contra el movimiento palestino islamista en la Franja de Gaza. Y ahora empiezan las preocupaciones, porque Benjamín Netanyahu dijo que cuando se acabe la tregua se iba a ver un conflicto sin precedentes, se iban a ver ataques mucho más agresivos, se iban a ver acciones militares mucho peores a las que ya se ha vivido en la Franja de Gaza y que ha generado esta fuerte tensión en la cual incluso los países de Occidente están criticando a Israel. Entonces la pregunta es obvia, ¿qué va a pasar ahora? ¿De qué ataques todavía peores estamos hablando? Estados Unidos acaba de salir al frente a hacer un reconocimiento doloroso. Ha dicho que, bueno, ellos admiten que va a ser bastante difícil, por no decir imposible, intentar ayudar a Kiev sin los fondos del Congreso, así como lo están escuchando. Estados Unidos ha dicho que va a ser muy difícil seguir suministrándole armas a Ucrania si el Congreso no proporciona los nuevos fondos a la administración de Joe Biden antes de que termine el año. Esto ha sido comentado el día de hoy por el propio portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby. Es decir, que esto completamente es el peor escenario que podría esperarse el propio Volodymyr Zelensky. Las declaraciones de Kirby suceden luego de que el senador Rob Johnson ha dicho el día de ayer que la administración de Joe Biden debe respaldar los esfuerzos republicanos del Congreso para poder solucionar la crisis fronteriza que se vive en México antes de pedir ayuda en Ucrania. El problema es que aparentemente los propios demócratas creen que no pueden solucionar la situación en la frontera con México. La Asamblea de Ecuador acaba de concluir que Lasso es responsable de peculado. Sí, la Asamblea Nacional de Ecuador, es decir, el Parlamento unicameral, acaba de concluir que el expresidente Guillermo Lasso ha sido responsable de haber participado en una trama de corrupción en la empresa petrolera estatal Flopec. En este caso, la resolución final del Poder Legislativo ecuatoriano determinó que Lasso organizó, conoció y consintió la distracción de fondos públicos, consecuencia del contrato del Amazonas Tank and Pool, lo que generó un perjuicio para el Estado a favor de terceros. Y esto lo que estaría demostrando es que la situación en Ecuador ha sido un auténtico dolor de cabeza. Sin embargo, los legisladores han reconocido que no pueden prohibir al exmandatario al ejercicio de cargos públicos, ya que esta medida no está contemplada en la Constitución del país. Sí, así van las leyes de América Latina. Estas son las noticias más relevantes de la geopolítica actual del día de hoy. Recuerda que tu like nos ayuda mucho a seguir creciendo, pero sobre todo nos ayuda a que esta información llegue a más personas. Y sin más que agregar, nos vemos en la próxima. Antes de terminar con el video, queremos agradecer a toda la gente que se ha hecho miembro del canal, que nos ayudan a mantener vigente este proyecto, a seguir adelante y, como siempre digo, vamos por más.